Y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy estudiaremos la lección 21 que tiene como título La confesión positiva y la doctrina de los decretos. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Cuál es la verdad central de esta lección? La doctrina de la confesión positiva se considera herética, es decir, se considera que es una herejía, porque es producto de una incorrecta interpretación de pasajes bíblicos que están relacionados con la fe, y además porque atenta contra la soberanía de Dios. Nuestros objetivos. Primero, conocer a fondo la doctrina de la confesión positiva. Segundo, advertir sobre los peligros que conlleva aceptarla como una doctrina evangélica sana. Y tercero, conformar una apologética correcta a dicha herejía. ¿Alguna vez hemos escuchado frases como estas? Lo declaro, lo confieso, lo decreto, lo visualizo, lo arrebato, lo cancelo. Y bien, todas estas frases se han vuelto comunes dentro de muchas iglesias que confiesan o profesan creer en la Biblia, porque piensan que estas palabras contienen poder dado por Dios para crear una realidad, ya sea positiva o negativa. Así que entonces vamos a ver primero qué es la doctrina de la confesión positiva. La doctrina de la confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que se desea que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad. Y tiene la creencia de que las palabras tienen un poder espiritual para conseguir lo que queremos o poder para rechazar lo que no queremos. ¿Cómo se origina esta doctrina de la confesión positiva? Primero, es importante saber que S. William Kenyon es el fundador de esta doctrina, que está basada en las lecturas del Nuevo Pensamiento y el Libro de la Ciencia, y que unió todas las creencias esotéricas con el cristianismo, que sustituyó los términos confesión positiva y visualización por fe. ¿Qué tan popular es esta doctrina de la confesión positiva? Pues bien, desde los años 90 es una doctrina que se ha infiltrado en la iglesia cristiana evangélica y es muy popular entre los seguidores del Evangelio de la Prosperidad, entre los neopentecostales, que es también una de las doctrinas que anteriormente ya hemos estudiado, de lo mismo con la iglesia emergente. Y todas estas personas afirman que las palabras tienen poder espiritual
y que si decimos en voz alta las palabras correctas con la fe correcta, podemos obtener las riquezas, la salud, atar a Satanás y lograr cualquier cosa que queramos. Pero en sí, ¿cuál es el error de la doctrina de la confesión positiva? Pues bien, su error es que trata de imponer la creencia o la confianza en nuestras palabras. Es decir, que la doctrina de la confesión positiva hace creer a las personas que sus palabras tienen poder, que lo que decimos tiene poder en sí mismo, independientemente de cuál sea la voluntad de Dios. Que lo que pronunciamos con nuestros labios activa o de alguna manera pone a trabajar o a funcionar la voluntad de Dios, de tal manera que entonces el Señor se ve obligado a hacer lo que nosotros decimos con fe. Y hace creer entonces que el Señor, que Dios depende de lo que nosotros decimos, en lugar de que nosotros dependamos de Él. Y definitivamente es claro que el cristiano depende de la voluntad de Dios. Es claro que Dios no hace lo que nosotros queremos, que Él hace siempre su voluntad, que Él no está obligado a hacer lo que nosotros declaramos o confesamos o decretamos. El Señor no depende de nosotros, más bien nosotros somos quienes dependemos de Dios. Entonces, básicamente, este es el error de la doctrina de la confesión positiva. Ahora, ¿qué entendemos por decretos? ¿Qué son los decretos? Primero, son mandamientos de Dios. Y segundo, son una determinación de Dios. ¿Qué quiere decir que los decretos son mandamientos de Dios? Bueno, pues se refiere a sus mandamientos o preceptos, los cuales deben ser obedecidos, ¿sí? Los mandamientos de Dios tenemos que obedecerlos. No es opcional que los debamos o no obedecer los mandamientos de Dios, lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Levítico 26, versículo 3 dice, y si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra. Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento una serie de preceptos y de mandamientos, de leyes que el pueblo tenía que obedecer. Mandamientos, estatutos que nosotros encontramos en la palabra del Señor y que no son opcionales, que tenemos usted y yo también como creyentes que obedecer. También los decretos son una determinación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que son cosas que Dios ya ha determinado que va a hacer, a las que también se les llama decreto eficaz. Y son situaciones o asuntos que seguramente ocurrirán porque Dios ha determinado que así serán.
Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 23 dice, y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Cuando leemos el contexto de este pasaje nos damos cuenta de que esto era una profecía, esto era una situación que sucedería en el futuro, que Dios ya había determinado que iba a ocurrir. Y como Dios, hermano, Él cumple su palabra, Él hace lo que ha determinado, entonces eso ocurre. Entonces los decretos son mandamientos de Dios, son preceptos que están escritos en su palabra y son situaciones también que Dios ya ha determinado que van a ocurrir y ocurren porque Dios así lo ha dicho. Los decretos son términos que en la doctrina de la confesión positiva se han usado de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque solo Dios puede decretar, porque solo Dios puede determinar lo que va a suceder, porque solo Dios puede decidir lo que va a suceder en un futuro. Su palabra es poderosa y el universo la obedece. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 11 que por la fe entendemos haber sido hecho o creado el universo por la palabra de Dios. En Génesis podemos leer y comprender que todo lo que Dios decía, eso se hacía. Cuando Dios dijo sea la luz, era imposible que no ocurriera. Cuando Jesús le dijo en el Evangelio de Marcos a un hombre que era sordo, mudo, sea abierto, en ese instante aquel hombre comenzó a escuchar y a hablar claramente. Entonces al creyente no le corresponde estar ordenando ni determinando nada. Al creyente no le corresponde estar decretando o declarando cosas que no sabe si están dentro de la voluntad de Dios. Por eso no debemos incorporar en nuestras oraciones palabras como las que ya hemos mencionado anteriormente. Por eso no debemos incorporar dentro de nuestra oración yo decreto, yo confieso, yo declaro, sino más bien someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los textos usados con mayor frecuencia por aquellos que son seguidores de esta doctrina de la confesión positiva? Primero quiero, antes de que los veamos, que comprendamos un poquito acerca de cómo es que los que siguen esta doctrina hacen que los fundamentos bíblicos que ellos sostienen se tergiversen. Los fundamentos de esta doctrina son el resultado de una incorrecta interpretación de estos textos bíblicos que vamos a analizar en un momento, porque extraen el versículo de su contexto y le dan un significado que en realidad no posee. No toman en cuenta un principio básico para interpretar ese pasaje bíblico. No analizan el contexto del texto. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una interpretación correcta de un pasaje bíblico, tenemos que ir a su contexto. Tenemos que comprender lo que sucedió antes y después del pasaje bíblico que estamos utilizando para poder comprender con claridad qué es lo que el autor, qué es lo que Dios quiere decir en ese pasaje.
Entonces, entre algunos de los textos que son frecuentemente usados por esta doctrina, se encuentran los siguientes. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí la clave que ellos utilizan en este pasaje es que si confiesas con tu boca. El otro pasaje es Mateo 10:32, que dice a cualquiera pues que me confiese, esa es la palabra clave, que me confiese, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Usan estos pasajes para decir que si usted y yo queremos recibir todas las bendiciones de Dios, entonces tenemos que confesarlas. Que si queremos recibir salud, tenemos que confesar. Que si queremos recibir riquezas, tenemos que confesar. Que si queremos recibir cualquier cosa de parte de Dios, tenemos que confesarlo con nuestra boca. Pero ya hemos dicho que es importante analizar el contexto de estos pasajes para poder entender qué es lo que realmente quieren decir. Y en realidad, en estos pasajes, lo que se nos llama a hacer es a confesar el señorío de Cristo sobre nuestra vida, a confesar, a creer que Él gobierna nuestra vida y la realidad de nuestros pecados también. Todo lo contrario a lo que la confesión positiva le hace creer a sus seguidores. Otro de los textos usados es Marcos 11:23, que dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere, ahí está la clave, en decir a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, lo que intentan hacer es que la persona crea en lo que está diciendo, porque si cree en lo que dice, entonces eso que ha dicho va a ser una realidad. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces la confesión positiva dice, no dudes, tienes que pedir con fe, porque si pides con fe, lo que digas va a ser hecho. Asumen que la manera correcta de recibir todas las cosas es expresarlo con fe, aun cuando no haya un sustento bíblico para lo que ellos creen. Y no es que se estuviera enseñando que la boca tiene superpoderes para obtener todo lo que se confiese. Más bien, en realidad, lo que Dios nos enseña en estos pasajes es que debemos orar con nuestra confianza puesta en que el Señor tiene el poder para obrar y no nosotros. En realidad, lo que Jesús nos enseña es que cuando oremos lo hagamos con fe, creyendo que de Dios viene el poder para hacer todas las cosas, para obrar y no lo que la confesión positiva dice, que tenemos que decir con fe para que sea hecho. Y otro de los pasajes que también es utilizado es el de Proverbios 18:21, que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y lo que ellos hacen creer es que el ser humano tiene poderes sobrenaturales en su boca. Pero de esa manera están imponiéndole
a este texto bíblico un significado que en realidad no era la intención de Salomón expresar. En realidad, lo que este pasaje nos enseña es a no meternos en problemas, en líos, a causa de lo que decimos. Lo que el proverbista quiere decir es que hay que hablar bien cuando nos dirigimos con otras personas y que tenemos que refrenar nuestra lengua, tener cuidado con aquello que decimos para no dañar a los demás. Y no lo que la confesión positiva dice, que nosotros tenemos poder en nuestra lengua, en nuestra boca, que todo lo que decimos, eso se puede hacer una realidad si lo confesamos, si lo declaramos. Entonces, estos son solo algunos pasajes que frecuentemente se utilizan en la confesión positiva. Para finalizar, ¿cuáles son los peligros que enfrentamos al desviarnos o aceptar esta doctrina de la confesión positiva? El primer peligro es que usted y yo caigamos en el error de creer que nuestras palabras tienen poder propio. Uno de los más grandes errores es creer que todo lo que decimos nosotros va a tener un efecto positivo para que Dios haga algo. Ese es uno de los errores. El segundo es que luego caemos en el error o en el peligro de desviar el sentido o el propósito correcto que tiene la palabra de Dios. Caemos en el error de tergiversar las promesas que Dios nos ha dado y nos negamos a aceptar que el plan de Dios en ocasiones no coincide con el nuestro, que como dice Isaías 55, versículo 9, no llegamos a entender que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que sus pensamientos son más amplios que los nuestros. Hacemos afirmaciones incoherentes que no tienen sentido porque no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero además también comenzamos a creer que las pruebas son negativas. Comenzamos a creer que todo lo que nos sucede, que todo lo malo que nos pasa, no es propio de un creyente, que eso no nos puede pasar a nosotros, porque somos hijos de Dios. Y entonces confesamos negativamente, ¿verdad? Yo declaro que eso no es para mí. Yo decreto que eso no viene sobre mi vida. Yo confieso que nada de eso tiene cabida en mi familia. Entonces comenzamos a creer que no nos pueden suceder cosas negativas. Cuando en realidad, cuando confiamos en la soberanía de Dios, hasta lo malo que nos sucede no niega las bendiciones de Dios. Dios es un Padre amoroso que se involucra en nuestras vidas, tanto en los momentos buenos como en los malos. Job dijo, ¿acaso no hemos de recibir de Dios también el mal? ¿Solamente hemos de recibir el bien? Usted y yo sabemos que el creyente no está exento, no está libre de las pruebas, de las dificultades, del sufrimiento. Al contrario, Jesús dijo, ¿verdad? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, uno de los peligros de la confesión positiva es que la persona llega a creer que no le puede suceder nada malo. Pero además le resta poder a la oración, porque la confesión positiva es yo declaro, yo confieso, yo decreto.
Entonces ya no se pide algo en oración como Jesús lo enseñó, porque ahora entonces nos centramos en el poder de nuestras palabras, en nosotros, en lo que nosotros decimos, y dejamos de centrarnos en el poder de Dios. Entonces la confesión positiva vulnera al menos cosas que son muy importantes para nosotros. La fe y la soberanía de Dios. Debilita estos dos conceptos que son fundamentales para nosotros. Así que podemos concluir que el peligro de la confesión positiva es que al final desemboca en decepción. ¿Sí? Porque cuando la persona no obtiene lo que confesó, lo que decretó, lo que declaró, entonces tiende a poner en tela de duda el poder del Señor. Dios nunca se pone ni se pondrá a nuestras órdenes, hermano. Dios es soberano. El Señor hace su voluntad y no la nuestra. Nuestra función con el Padre no es exigirle. No estamos en condiciones para exigirle al Padre que haga o no haga algo. Más bien, debemos pedirle ayuda. Debemos confiar en Él y esperar a que Él haga su perfecta voluntad en nuestra vida y la de nuestra familia.